Álvaro. Me llamo Robert Álvaro, soy profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University. El centro está dirigido por Eric Hirschberg, quien está también con nosotros esta mañana. Nuestro centro fue establecido en 2010. Es una iniciativa de todo el campus que promueve y difunde investigaciones de vanguardia para generar análisis oportunos y de alta calidad para enriquecer la comprensión de América Latina y de las comunidades latinas en los Estados Unidos. Con este fin, CLAUS apoya proyectos colaborativos a menudo en asociación con otras instituciones de investigación, organizaciones no gubernamentales y comunitarias y agencias gubernamentales y internacionales, ambos en los Estados Unidos y en América Latina. Para este trabajo contamos con el apoyo financiero de agencias y donantes externos y de recursos internos. Este webinar virtual aborda uno de los proyectos del centro que se llama Comunicando la influencia, estrategias de mensajería china en América Latina y el Caribe. Este proyecto ha sido realizado con el apoyo del Institute for War and Peace Reporting y el Departamento del Estado de los Estados Unidos. Y brevemente para darles un panorama del enfoque del proyecto. La presencia económica y diplomática de China en América Latina y el Caribe se ha expandido dramáticamente desde comienzos del siglo. Más allá de los lazos comerciales y de inversiones sin precedentes, incluida la extensión de su iniciativa, la Franja y la Ruta, a la región, China ha tratado de desplegar su soft power, que se llama, o poder blando, para mejorar su posición. Cada vez más, China implementa estrategias concertadas de relaciones públicas y de comunicación para dar forma a cómo se le percibe a través de América Latina y el Caribe, sus subregiones y países. Sin embargo, hasta ahora se ha prestado poca atención a los mensajes proactivos de China o al impacto de estos esfuerzos en las percepciones de la élite y el público sobre la superpotencia emergente en toda la región. Para iluminar más y de mejor manera los esfuerzos de China para dar forma a las percepciones de su papel cada vez mayor en la región, CLAUS ha emprendido una iniciativa de investigación e información pública junto con investigadores de la región, con un enfoque en Argentina, Brasil, Chile y El Salvador, aunque esta mañana en particular nos interesaría el caso de Chile. Este proyecto examina la mensajería china en la región con respecto a 3 dominios temáticos de participación. Primero, la diplomacia de COVID-19. Segundo, el impacto de la tecnología de la información y comunicación, inclusive la ruta de la seda digital que se llama y la influencia creciente de Huawei, entre otros factores. Y por fin, tercero, la diplomacia pública y cultural, por ejemplo, de los institutos Confucios y otros esfuerzos parecidos. Como ya indiqué, hoy día nos llama la atención el caso de China con su relación a Chile. En un momento voy a dar la palabra a nuestros ponentes, después de ofrecer una breve introducción de cada uno de ellos en el orden en que van a hablar. Una vez terminadas las presentaciones, vamos a continuar esta discusión en el tiempo que nos queda, ya con la participación de la audiencia y con una fase de preguntas y respuestas. Para adelantarnos, entonces, el primer ponente va a ser Carlos Portales. Es
presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales en Buenos Aires, que es un think tank internacional que reúne académicos y actores de la sociedad civil para tratar los grandes temas de actualidad en América Latina y el Caribe. Tiene una larga trayectoria de publicaciones en diversos aspectos de las relaciones de América Latina y el sistema internacional. Y es autor de un estudio realizado bajo el rubro de este proyecto sobre la literatura académica enfocada en las relaciones China-América Latina. Segundo, Carlos Portales es profesor en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Además de sus prolíficas publicaciones sobre dinámicas de regionalismo en América Latina y política exterior de Chile, destaca mencionar que como profesor en nuestra Facultad de Derecho acá en American University, hace años fue fundador de un programa de estudio de Derecho y Organizaciones Internacionales. El doctor Portales no solo ha contribuido como académico, sino también como diplomático. Entre otros cargos, fue embajador de Chile en México y era representante permanente de Chile ante organizaciones internacionales con sede en Ginebra en 2008, habiéndose desempeñado previamente el rol de director general de política exterior de Chile desde 2002 y director de la Academia Diplomática Andrés Bello. Finalmente, Luisa Duarte, es periodista y doctorada en Ciencias Políticas de la Universidad Sorbonne en París. Estuvo muchos años en Hong Kong como corresponsal en Asia para Global News, luego en Nueva York como corresponsal de CNN Brasil. Actualmente es investigadora adscrita acá con nosotros en el CLAS, donde ha liderado el proyecto que motiva el evento de hoy. Ahora le doy la palabra a Andrés. Andrés. Gracias, Rob. Hago una primera aclaratoria. Yo sé que a veces nos confunden con Carlos, pero el primer Carlos Portales es Andrés Arvin, que presentaste. Sí. Bueno, nada, es un Andrés, pequeño lapsus. Comprensible además porque todos, bueno, por lo menos yo he estado absorbido totalmente por la situación de Rusia y Ucrania, así que eso nos ha distraído a todos de otros temas. Pero vamos concretamente a lo que hemos hecho en el marco del proyecto y tratando de enfocarlo también en relación con Chile, dado que no voy a tener los 15 minutos que le van a otorgar a Carlos Portales y solamente voy a tener 5. Dicho esto, algunos comentarios. Primero, esta es una revisión bibliográfica en el marco del auge del crecimiento de la presencia y la influencia china en América Latina, de un periodo que va del 2010 al 2020, en donde revisamos, en realidad primero acumulamos e identificamos más de 500 textos en inglés, portugués y español, y después seleccionamos de eso los 250 aproximadamente, los más representativos en términos del tratamiento del tema de las relaciones China-América Latina. En el entendido que en esta relación muchas veces América Latina aparecía como una especie de monolito indiferenciado, pese a que también hay enfoques sobre las relaciones bilaterales. Para ir muy rápido, en realidad yo quisiera señalar las conclusiones. Los textos están disponibles tanto en la página de CLALS en inglés como en la página de CRIES en español, de tal manera que cualquiera puede consultarlos. Igualmente la bibliografía, que es bastante extensa, que hemos revisado al respecto. Lo que hemos identificado a través de la revisión de estos estudios son 4 grupos de trabajos con, yo diría, aproximaciones y enfoques teóricos a veces contrastantes y distintos, algunos más desarrollados, otros menos desarrollados. Primero, un grupo que denominamos el grupo mainstream, que es el grupo de lo que se produce en Estados Unidos en inglés, en función de 2 líneas, 2 enfoques teóricos predominantes. Uno de economía política internacional,
más asociado con la producción académica, y otro con una versión de la escuela realista o neorrealista de la disciplina de las relaciones internacionales, más asociado con una visión policy-oriented y con recomendaciones para distintos organismos y agencias de Estados Unidos, al punto tal que esta segunda corriente en el estudio la hemos identificado más bien como Washington-céntrica, porque está orientada justamente a la interlocución con esos actores. Aquí hay una gran riqueza, desde luego hay mucho dato, mucha información, mucho dato económico, esta visión está complementada por un segundo grupo que nosotros denominamos de outsiders, que son fundamentalmente volúmenes colectivos publicados en inglés por latinoamericanos, a veces con participación de estadounidenses y europeos, a veces con participación también de investigadores chinos, en donde la mirada es más ecléctica, hay menos definición, yo diría menos definición teórica, hay un espectro mucho más amplio, y es también un componente muy importante para entender cómo se están enfocando los estudios con un matiz diferente al del mainstream en el marco de Estados Unidos. El tercer grupo, no menos importante, a pesar de que yo diría que es más limitado en términos de producción, es lo que hemos podido revisar en inglés, español y portugués por parte de las publicaciones de investigadores chinos. Y aquí lo que estamos viendo es que a partir del momento en que había uno, dos, tres investigadores muy representativos que siempre estaban presentes en las publicaciones porque trabajaban sobre América Latina desde China, esto ha ido creciendo y esto viene correlacionándose con lo que sucede en términos de la política del gobierno chino de promover la creación de centros de investigación sobre América Latina en China. De hecho, en los últimos 10 años ha habido un incremento prácticamente de 60 centros de investigación en China, pero con una producción que desde el punto de vista teórico yo diría es mucho más limitada que los dos grupos anteriores y el siguiente grupo que voy a plantear ahora, que es el cuarto grupo, y que me parece muy rico porque es extremadamente sofisticado y diversificado en sus enfoques teóricos e inclusive en las temáticas que aborda. Este grupo es el grupo de las publicaciones de latinoamericanos, y no solamente limitadas a las publicaciones en español y en portugués, sino también en inglés. Hay mucha interrelación entre la comunidad latinoamericana y la comunidad académica estadounidense y europea, y por lo tanto siempre hay intercambios e interfertilizaciones muy importantes. Pero lo que quiero marcar en el caso de América Latina es que tenemos primero una diversificación de las visiones y de los enfoques teóricos, mucho más amplio. Una, porque hay una relación mucho más estrecha con los organismos intergubernamentales, y este es el caso particular de la CEPAL. Hay toda una línea de trabajo que responde un poco al enfoque cepalino, estructural, histórico por momentos, y en donde hay una gran acumulación de datos. Y aquí incluyo también una gran cantidad de publicaciones de la misma CEPAL, ¿no? La segunda línea es una línea que responde más bien a la teoría de la dependencia en su visión más tradicional. La tercera y cuarta son dos líneas que rescatan visiones y enfoques teóricos propios de América Latina. Uno que tiene que ver con la visión de la autonomía estratégica, más que nada promovida por Juan Carlos Puig y Helio Yaguaribe en su momento, con ciertas diferencias con los enfoques anteriores, aunque hay mucho contacto también con la visión cepalina por momentos. Y el cuarto es el de la subordinación periférica, de alguna manera cómo la relación con las grandes potencias condiciona la reacción de los países de América Latina, y está identificada con el pensamiento del realismo periférico, más que nada promovido por Escudet. Y yo debo decir ahí que Escudet también trabajó mucho sobre China. Bueno, estos cuatro grupos son muy ricos, pero yo me voy a concentrar en el cuarto, porque además ahí es donde encontramos muchos elementos para ver qué es lo que se ha producido y cómo se ha producido, no solamente en América Latina, sino en Chile.
Primer elemento a distinguir, hay un pico para todas estas publicaciones entre el 2017 y el 2018, baja la producción y después vuelve a subir en el 2021, probablemente porque hay una gran producción sobre temas de diplomacia de la salud en las relaciones. Segundo elemento, los países que más producen en América Latina sobre las relaciones entre China y América Latina son los países con mayor masa crítica en términos de centros de investigación, universidades, editoriales y publicaciones periódicas. Y ahí, desde luego, están a la cabeza México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile. Y hay un dato muy interesante. Los más productivos, y quizás esta es una desviación, un poco una desviación metodológica de lo que hemos hecho, porque no hemos terminado de recopilar obviamente todos los materiales, pero lo más interesante es que los dos países que más producen en términos de los estudios sobre las relaciones entre China y América Latina son Chile y la Argentina, pero con una diferencia muy, muy marcada. En el caso de Chile hay dos redes de centros que están vinculados, que producen, inclusive entre ellos hay una producción sistemática de seguimiento del foro China-CELAC, uno es RedCAEM y el otro es el Consejo Real, aunque el Consejo Real está en este momento un poquito menos productivo, pero son referentes importantes. Pero también lo importante es que publican mucha gente que están en instituciones chilenas, pero a la vez están vinculadas muy estrechamente con instituciones de Estados Unidos o de Europa, y a veces publican inclusive con colegas chinos. Entonces, es interesante ver que Chile y Argentina prácticamente cubren el 16% cada una de las publicaciones sobre este tema. En el caso de Argentina, y esto es un comentario muy breve, lo que se nota desde luego es una gran dispersión, no hay redes, hay muchos centros, cada uno trabajando por su cuenta y con poca convergencia en términos de algún tipo de institucionalización conjunta, ¿no? Pero esto más allá de esta descripción de cómo se vienen desarrollando los estudios, y para cerrar y no excederme en los minutos asignados, yo creo que es importante señalar la evolución de los temas en todas estas publicaciones. Obviamente, los primeros temas están referidos a los temas económicos, temas de comercio, temas de financiamiento, y ahí hay una producción muy abundante y hay muchos monitores o observatorios que siguen y acumulan datos sobre estos fenómenos. El segundo, desde luego, es el del crecimiento de la relación diplomática y de la influencia política de China en la región, y sobre esto también hay una cantidad de trabajos. El tercero tiene que ver ya más recientemente con la diplomacia, perdón, el segundo también está relacionado con la iniciativa de la nueva ruta de la seda, del Belt and Road Initiative, y también hay una cantidad de trabajos que combinan elementos de lo político con lo económico. El tercero tiene que ver con el incremento de estudios sobre la diplomacia sanitaria. En todo esto, desde luego, se nota que hay una acumulación de datos muy importantes, pero también hay debates muy importantes. Y yo lo resumiría más que nada en dos, y esto se nota particularmente en las publicaciones chilenas. Hay una posición en donde la percepción con respecto a China es altamente benigna, la relación con China se ve como beneficiosa, en el marco del win-win, el planteamiento del win-win y el beneficio mutuo, y hay otra que es mucho más crítica, y esto se amplía mucho más cuando vemos las publicaciones de Brasil, Argentina y México, y es una que plantea una neoperiferización de América Latina, una neodependencia en el marco de la relación con China, y por lo tanto se ve en términos más negativos por los efectos de reprimarización, el impacto negativo sobre el extractivismo, el impacto negativo muchas veces enfatizado sobre la capacidad de desarrollo industrial propio y de integración de la región. Entonces, este es el conjunto de temas y de visiones. Yo lo estoy simplificando, planteándolo en dos visiones, una positiva, otra negativa,
pero creo que resume muy bien cómo se aborda el problema, particularmente en el ámbito latinoamericano. Un elemento muy importante es que en el medio académico el efecto de la interfertilización es crucial, porque es notable cómo se han incrementado publicaciones conjuntas entre no solamente académicos latinoamericanos y estadounidenses o europeos, sino también chinos. Hay una presencia cada vez mayor de publicaciones chinas. Y yo diría, cerrando con esto, que las perspectivas son de que estos estudios y publicaciones sigan creciendo, están generando un debate extremadamente rico e interesante, insisto, con algunos enfoques mucho más sofisticados en algunos de los grupos que he identificado, pero que en resumidas cuentas aportan a una visión de China desde distintos ángulos que es muy enriquecedora. Yo creo que hay algunas otras cosas que se me quedan en el tintero, pero ya en el momento del intercambio y las preguntas veré de completarlas con alguna otra información adicional sobre el informe. E insisto, el informe está en inglés y en español circulando, así que pueden ser accedidos en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Muy útil y interesante. Previamente me equivoqué en no dar una oportunidad de hablar la directora del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile, la Dorotea López. Entonces, antes de que habla Carlos, por favor, Dorotea, una palabra de bienvenida. Gracias, Robert. No te preocupes. Nosotros estamos también con un muy mal internet. Así que agradezco mucho, bueno, a Eric, al Center to Latin American and Latin Structure del American University para el Instituto de Estudios Internacionales. Es una gran oportunidad el hacer este seminario juntos y el haber tenido también la oportunidad de leer el estudio que hizo Andrés Servín y poder ser parte para el instituto. El instituto regresa, digamos, porque no es que no haya estudiado China, pero vuelve de alguna manera a posicionar una preocupación sobre China con un programa de estudios sobre China y un grupo de estudios que coordina el profesor Portales, a quien agradezco el haber organizado esto, sobre China y el sistema internacional que se reúne quincenalmente al alero del Instituto de Estudios Internacionales. Como ya lo ha relevado Andrés, para nosotros es muy importante. ¿No se escucha? Sí. Sí. Perdón. Para nosotros ha sido muy importante el mejorar la comprensión sobre China, sobre todo en la irrupción de estos últimos 10 años y claramente, como Andrés lo mencionaba, para Chile ha sido significativo la participación en el área económica. Por lo cual, para no interrumpir, ya que Andrés iba en un camino interesante y me imagino que el profesor Portales seguirá así, solo quiero reiterar el agradecimiento del Instituto de Estudios Internacionales de poder participar en esta instancia. Gracias, Dorotea. Lo apreciamos mucho. Y ahora, Carlos, a usted le toca. Bueno, buenos días nuevamente. Muchas gracias a todos por participar en este seminario y un agrado poder haber hecho este vínculo entre mis dos casas, una en Washington, que ya dejé hace algún tiempo, American, y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, mi alma mater. Bueno, podemos poner el PowerPoint, porque tengo un pequeño PowerPoint. Ok. La idea básica es hacer este estudio de caso, y en el cual he tratado no solo de ver el tema de los mensajes en los últimos años, sino ponerlo en un contexto mayor. Me parece que los mensajes existen, que hay una intención más fuerte de China de enviar esos mensajes, pero creo que es importante cualificar
esos mensajes en el contexto de la relación y ver cómo pueden esos mensajes ser importantes o ser un elemento dentro de una apreciación. En esto creo que me voy a mover por varias de las clasificaciones que hizo la gran e interesante presentación de Andrés sobre cómo entrar a esta relación, tratándose de una relación bilateral entre un gran país, China, y un país mediano de América Latina como Chile. Obviamente que aquí tendremos que adaptar muchos de estos criterios. La próxima, por favor. Obviamente el contexto internacional es clave y aquí hay un cambio importante que quiero hacer notar, que es el cambio de China. Desde la estrategia de participación internacional de Deng Xiaoping a fines de los 70, su perfil bajo, la efectividad en la inserción versus al despliegue de la visión china, de los intereses y el poder que representa Xi Jinping. Los conceptos internacionales con características chinas, la búsqueda de nuevas posiciones internacionales y la actuación como un actor fundamental del sistema. Creo que ese cambio, que obviamente podemos señalar a fines de la primera década de este nuevo milenio, indudablemente que van a ser muy importantes para entender estos nuevos mensajes. Pero también creo que es muy importante mirar la historia y la práctica de esa relación bilateral, porque esta relación no es una relación reciente, sino que tiene una verdadera historia de 50 años. ¿El próximo? Chile, por distintas razones, que no es el caso de entrar, fue el primer país latinoamericano después de Cuba que reconoció a China como país antes de la incorporación a Naciones Unidas y antes del cambio de Estados Unidos, de la visita de Nixon. Y después mantuvo esa relación después del golpe militar. Siempre me tienta contar esta anécdota porque es interesante. Pero ahí confluyeron dos cosas: un intento chino de su avance de reconocimiento en el mundo, por lo cual no quería abandonar relaciones, y un intento pragmático de la Cancillería chilena de convencer a los militares de mejor no andar rompiendo relaciones con todo el mundo, y apuntaron en mantener esa relación con Chile. Esa relación, por cierto, tuvo un perfil bajo, había diferencias políticas, aunque habían algunas coincidencias, como el antisovietismo marcado en China de la época y en el Chile de Pinochet. Y también hubo un entente sobre Taiwán que mantuvo unas relaciones comerciales con Chile, algunos intentos de levantarlo, pero en general se controló aquello. Pero eso le dio, y finalmente hubo hasta acuerdos políticos, básicamente en torno al tema de Naciones Unidas, condena a Chile por derechos humanos y no intervención por parte de China, que llevó algunas misiones diplomáticas exitosas entre Beijing y Santiago en la época del general Pinochet. Y también al comienzo de algunos lazos económicos. Yo diría, fue una relación baja, pero una relación que se desarrolló, que en definitiva no sucumbió a esta gran diferencia política. Bueno, entre medio de todo esto está los cambios en el mundo y los cambios en China, y por supuesto el acercamiento entre Estados Unidos y China, que obviamente cambia el panorama. Y esto se da con mayor fuerza en los años 90, cuando Chile entra con una estrategia fuerte hacia el Asia-Pacífico y se incorpora a la APEC en el 94, donde ya estaba China desde el 91 y donde esta relación transpacífica era una relación cooperativa entre las grandes potencias y también entre los participantes. Todo esto redundó en un comercio bilateral que pasó de $150 millones en el año 1988
a 5.200 millones el año 2004, que es el año anterior a el Tratado Bilateral de Libre Comercio. La siguiente, por favor. Lo primero que hicieron, bueno, después de este desarrollo que ya había comenzado en 1990, los países, estamos hablando del año 2004, es decir, 15 años después, se plantearon el tema de un tratado bilateral. China no tenía esa práctica internacional, no tenía más que algunos acuerdos en el Asia, en su región. Y el año 2004 se realizó un seminario bilateral donde se establecieron las bases de negociación, que no era algo muy sencillo, porque francamente, según los informantes, los que participaron en aquello, China no tenía mucha idea de qué era un tratado, ni de los conceptos que se usaban, etcétera, etcétera. Solo el grupo que estaba negociando en la OMC, pero ese grupo estaba ocupado en la OMC y no negociaba bilateralmente, por lo tanto, esto era complejo. Uno de mis informantes me dice que el jefe de la negociación china en un momento fue un señor que había sido cocinero de Mao. Bueno, es interesante, son cosas que van anotando. La negociación se dio junto con una intensificación de las relaciones entre los hombres de negocios, creación de un consejo bilateral, y se aceptó este acuerdo que fue por etapas y que, como ustedes pueden ver en la pantalla, tuvo distintos momentos, distintas firmas, distintos elementos, y llevaron a que entre 2004 y el año 2020, más bien dicho, de 2005, el comercio chileno-chino era el 11% del comercio bilateral chileno, a que el 2020 fuera más de un tercio del comercio bilateral chileno, el 34%. La siguiente, por favor. ¿Por qué yo di la siguiente? Esto fue creando un contacto muy importante entre actores económicos de ambos países. El tema de la inversión, que es interesante porque creo que nos va a llevar al tema de los mensajes al final, fue un poco más lento. Para los chinos fue muy difícil entender cómo funcionaba el sistema chileno, el sistema de licitaciones de obra pública. Más tarde podríamos hablar sobre eso. Hubo acuerdos mineros, no acuerdos mineros, sino que acuerdos mineros entre empresas estatales que no fueron positivos, y ahí más bien por debilidad o por incumplimiento chileno. Pero en los últimos años, esta situación de que era, ¿por qué China no invertía en Chile?, que era uno de los temas de la diplomacia económica chilena, se transformó cuando China pasó a ser el primer inversionista en los últimos 2 años en distintos sectores del país, a través de la compra de activos, a través de la instalación de bancos chinos que financiaban esta inversión o concurrían a dicho financiamiento, y por la participación en las licitaciones de infraestructura que finalmente fueron comprendidas por los actores chinos y empezaron a jugar un papel. Esto ha llevado, y muy sintéticamente, porque el tiempo es corto, a algún tipo de debates públicos, debates sobre la minería. Ya me refería al caso levemente de Codelco y Minmetals, pero también al litio, en el cual la participación china es importante y que es un tema de debate hoy en nuestro sistema, al tema de la concentración de la inversión, esto básicamente por las compras chinas de empresas productoras y distribuidoras de energía, que ha llegado a tener un porcentaje importante del mercado, por el tema tecnológico, que ya se refería Andrés, el caso de Huawei. Huawei ya desarrolló una red en el sur del país, pero ante el proyecto de transoceánico hubo una fuerte reacción americana y eso llevó a una decisión
suponemos, o fue parte de un elemento de la decisión de no hacer un cable con China, sino hacerlo con Australia, junto con Argentina y Brasil. Entiendo que con Brasil eso está más avanzado que con Argentina, pero no tengo una información exacta. Y finalmente, el tema de inversión ha llevado a este nuevo elemento que se da no solo en Chile, sino en general, el de crear mecanismos de autorización de inversión extranjera, es decir, el screening del origen de la nacionalización, y ya la OECD ha trabajado en esta dirección, ha puesto ciertos parámetros, y hay toda una discusión sobre este asunto, que yo creo que es importante y lo retomaremos. Siguiente, por favor. Bueno, dijimos que la política china cambió después del 2008, cambió con Xi Trump y con Xi y Biden. Y se ha hablado de la diplomacia del guerrero lobo, es decir, de la afirmación de los puntos de vista chinos, más bien dura, por la diplomacia. Esta manifestación de la nueva orientación influye en las políticas bilaterales, pero creo que en el caso nuestro tenemos que verlas en el contexto. Los temas que han emergido en la relación chileno-china, yo diría, emergió primero un juicio amplio sobre la política china, sobre el COVID, su origen y manejo, muy vinculado a la polémica americana-china sobre el COVID, que todos conocemos. En el caso chileno, por ejemplo, para dar un caso, una inserción de unos artículos muy duros e increíbles del New York Times contra China, que fueron pagados por el grupo de medios de China, que ya nos referiremos en el diario El Mercurio. También, ya nos referiremos también a una polémica del embajador chino, pero yo diría que ese es, claro, hay mensajes duros, pero en el contexto de un país con una amplia libertad de expresión, en que estos son un elemento más dentro de un debate. Y también una mayor defensa por parte del gobierno chino y sus órganos de situaciones debatibles de China, como la situación de los derechos humanos, la situación de Hong Kong, en particular el año 2019, la situación en Tíbet y la situación en Xinjiang. Próxima, por favor. En cuanto al COVID, creo que aquí vale la pena mirar qué ha hecho, cómo se planteó Chile. En primer lugar, una estrategia de ampliar todas las fuentes de apoyo posible para combatir la pandemia. El gobierno utilizó un mecanismo de centralización y de manejo desburocratizado, sobre el cual no vamos a entrar en detalle, pero fue altamente inusual. Chile mantuvo contactos políticos con China a los más altos niveles y sacó una declaración del Ministerio de Comercio y Relaciones Exteriores en julio del 2020, reafirmando el interés de cooperar dentro del marco del TLC al combate al COVID. El gobierno fomentó un fondo privado que lo alejaba de todos los controles burocráticos, que hizo la Confederación de la Producción y del Comercio. Y hubo 24 vuelos a China, directos, Chile-China, con apoyo oficial. Esto llevó a que el 31% de los insumos importados en 2020 y el 31% también en el 2021 provinieran de China. Es decir, China aportó una parte significativa del esfuerzo médico chileno en términos de sus insumos, pero más aún en términos de las vacunas, porque el 65% de las vacunas administradas en Chile en los años 20 y 21 provinieron de China. E incluso llegó a un convenio entre la Universidad Católica, la universidad de alto prestigio en Chile, y Sinovac para desarrollar estudios y producir la vacuna en América Latina.
con lo que podemos decir que más allá de algunos rifirrafes pequeños en términos de imagen y de publicidad en algunos casos, los mensajes chinos han sido bien recibidos y han sido efectivos en relación a la lucha chilena contra el COVID. De eso no hay duda. Siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, para ir terminando, también esto ya trasciende la investigación sobre Chile, pero es la creación en China del Grupo de Medios de China, compuesto por la televisión china, la versión internacional de la televisión china, la Radio Nacional de China y la Radio Internacional de China, bajo la dirección del Departamento de Propaganda del Comité Central. Este ente es el que aparece firmando avisos pagados en la prensa, lo que es normal en Chile. Lo que usa Facebook, Twitter e Instagram, mecanismos que no pueden ser usados al interior de China, pero que son usados por estos mensajes. Artículos de opinión y entrevistas a diplomáticos y funcionarios. Eso es más bien normal en general en el manejo internacional, así que no habría que... Y un concepto que usan los chinos que se llama pedir prestado periódicos extranjeros, es decir, buscar fórmulas de entrar en los periódicos. Y señalan los estudiosos, también hay elementos de censura hacia adentro de China y de desprestigio en el caso de algunos personajes que no son del gusto de Beijing. Cítase a Mario Vargas Llosa como afectado. En fin. Siguiente, por favor. Esta política comunicacional se dio en el caso chileno. Hay avisos por grupo de medios de China bastante distinto a lo que solíamos ver. Artículos del New York Times contra Trump, publicados en el Mercurio a página completa, pero también sobre eventos en China, sobre los congresos del partido, saludos de los líderes. Todo muy desigual, pero usado bajo este elemento del grupo de medios. Hay un proyecto más a fondo entre el grupo de medios y el diario La Tercera, que es el segundo diario santiaguino, y ese proyecto se llama Conexión China, y el año 2020 publicó 63 artículos con autores del propio grupo, autores chilenos más bien simpáticos hacia China y algunas autoridades nacionales. Impacto difícil de medir, pero existe. Hubo inserciones en otros periódicos, hubo artículos editoriales en esos años bastante asiduos de los embajadores chinos y de altos funcionarios. Y los temas más conflictivos se reflejaron en las polémicas del embajador, sobre todo del embajador Chubú, con personalidades intelectuales como Guy Sorman o políticos locales referidos a situaciones específicas. El más importante fue la polémica con el entonces diputado Jaime Belolio sobre la visita de Belolio a Hong Kong y sus encuentros con el señor Joshua Wong, dirigente de las protestas en Hong Kong. Lo que pasó fue que con algunos meses posteriores el señor Belolio fue nombrado ministro vocero del gobierno. Ustedes pueden colegir que la polémica no continuó. Hubo algunas diferencias en algunas donaciones del COVID y bueno, y eso. Es decir, yo diría que hubo más avisos, hubo más mensajes chinos. Esos mensajes chinos tuvieron un impacto, su efecto no fue gigantesco, sino que fue medido. Siguiente. El futuro de la relación comunicacional. Yo diría que en un sistema de debate público abierto, como es la política chilena, salvo las opiniones formales de autoridades del gobierno, otras opiniones no responden a los puntos de vista expresados. Eso no suele ser visto así necesariamente por la parte china, pero forma parte de diferentes percepciones sobre los mensajes que aparezcan en China.
creo que los avisos pagados tendrán la suerte que le asignen los receptores. No creo que por inserciones pagadas pueda haber un cambio muy importante. Yo creo que más importantes son las opiniones favorables a China que puedan dar actores locales y que tengan a influir que tenderán a influir más en las posiciones de los que reciben estas comunicaciones. Las polémicas entre representantes oficiales de un gobierno extranjero tendrán el valor y el límite que el público o receptor les dé. Y, por cierto, deben respetar las reglas del juego local. No podemos decir que eso no podría incrementarse, sobre todo porque hay temas polémicos que suelen salir. Creo que esa expresión puede incidir limitadamente en la formación de la opinión pública. Creo que más importante, en términos de mensajes o de mensajes que lleguen a la sociedad chilena, son aquellos de actores más vinculados a China, tanto por intereses económicos, comerciales, de negocios, lazos, conocimiento. De ahí creo que requiere, para entender más el tema más que los mensajes mismos, el tema de la comunicación, requiere una evaluación más completa de las redes existentes y de su profundidad en el país. Redes comerciales, redes de inversión, redes educacionales, habiendo crecido enormemente los intercambios entre universidades, universidades chilenas y universidades chinas, los temas culturales, incluyendo en estos temas la enseñanza del chino a través de los institutos Confucio. Los institutos Confucio en Chile se han desarrollado, curiosamente, a través de la universidad, diríamos, una de las universidades más prestigiosas del país, la Universidad Católica. Habría que ver exactamente cuál es el impacto de esos institutos Confucio y cómo tienen una repercusión en los estudios chinos que se dan, por ejemplo, en esa universidad. El tema de las becas, que son bastante crecientes. Hay ya una asociación de becarios chilenos que estudiaron en China, y creo que ese es un elemento importante de formación de puntos de vista con una visión más abierta hacia las visiones del gobierno de China. Pero también tenemos que tener en cuenta que estos elementos son de efectos indirectos y no necesariamente todos tienen el mismo resultado. Finalmente, creo que en este tema comunicacional que se está abriendo y unido a los temas de intereses comunes, se puede suponer una ampliación de temas que puedan aparecer diferencias dependiendo de cómo se conduzcan las relaciones entre los países, pero en los cuales van a aparecer temas distintos, temas medioambientales, pesca, el uso de los pesqueros chinos de las aguas cercanas a nuestras aguas jurisdiccionales, el manejo de los temas antárticos, donde hay una visión diferente sobre la preservación de la Antártida y que hoy día se expresa en la falta de consenso que China y Rusia dan a una propuesta chileno-argentina sobre protección de los mares. En temas de seguridad internacional, mirando un poco el panorama de las vinculaciones entre China y otros países de la región en materia de abastecimiento y vínculos militares, y en temas de desarrollo tecnológico, que creo que es donde está el tema más complejo en relación a las tecnologías de punta, y donde evidentemente ya ha habido diferencias no solo bilaterales, sino que en las cuales han entrado las motivaciones de otras potencias. Y por cierto, todo esto también en la expresión de normas internacionales. Es decir, yo creo que el manejo comunicacional se puede hacer más complejo, puede haber más diferencias probablemente, pero que estas, en el caso nuestro, se juegan en el contexto de una expresión de mensaje que se da en una opinión pública en la cual hay un pluralismo. Hasta ahí llegaría con esta descripción de la mensajería china en Chile
dentro del contexto de la relación bilateral. Me he pasado, Andrés siempre tiene razón. Gracias. Gracias, Carlos, por habernos dado un panorama tan interesante y valioso de la relación Chile con China. Tenemos otro ponente más, la Luis Duarte, pero antes, una vez terminada su presentación de Luisa, vamos a mover a una fase de discusión y diálogo con todos los presentes. Y si tienen preguntas con anticipación, pónganlas en la función chat de Zoom. De ahí podemos entrarlo en la conversación. Entonces, Luisa, ahora, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes o buenos días a todos los distinguidos colegas, a todos que nos escuchan. Antes que nada, hago una alerta que voy a hablar en portuñol auténtico. Espero que puedan comprender. Me gustaría empezar hablando de los resultados de la investigación realizada en la Universidad Americana. No voy a hablar de inversiones, de infraestructura, temas que han dominado el debate China-América Latina, sino de una presencia mucho más sutil, los contenidos, las narrativas. Desde mi perspectiva, este es un aspecto nuevo y fascinante de estas relaciones, cómo se relaciona China con la región y qué quiere comunicar con América Latina, cómo quiere ser vista. Así como China se ha consolidado como un socio económico importante en la región, China se ha convertido en un actor presente en los flujos de información latinoamericanos. Solo en el año pasado, la Agencia Estatal Oficial de Noticias de China, Xinhua, publicó más de 130 insertos pagados en medios tradicionales y digitales de América Latina. El contenido patrocinado, producido por Xinhua, ha aparecido en al menos 11 países y representa este nuevo desarrollo de la diplomacia pública china en la región. Estos insertos son una práctica separada del servicio de noticias regular proporcionado por los medios estatales chinos a varios medios locales. Eran pelo menos 200 medios locales en 2016 que tenían el servicio, que están suscritos al servicio de Xinhua. La pandemia de COVID fue un punto de inflexión en la comunicación externa de China. La pandemia ha sido un tema que ha dominado el mensaje digital de China para la audiencia extranjera, para la audiencia en América Latina. Usando prácticas publicitarias convencionales, Xinhua puede determinar el contenido y colocarlo en los medios de comunicación que han firmado o no acuerdos para compartir informaciones. Voy a dar algunos ejemplos de contenido pagado, contenido patrocinado en los medios latinoamericanos. En Perú, Colombia y República Dominicana, el medio de comunicación chino optó por publicar un texto titulado Una navaja suiza para los problemas del mundo, ilustrado con imágenes del presidente Xi Jinping, para promover el concepto de política exterior de Xi Jinping, comunidad con futuro compartido. En noviembre se publicó en una docena de países. Este ha sido el contenido pagado más publicado que habíamos encontrado, un perfil del presidente chino intitulado Xi Jinping, el hombre que lidera el Partido Comunista Chino en el nuevo viaje. Las publicaciones reflejan los puntos de vista del gobierno chino y están directamente en línea con los libros blancos que recomiendan esfuerzos de comunicación a las audiencias extranjeras sobre las campañas de alivio de la pobreza,
en China y también sobre el centenario del Partido Comunista Chino. Una campaña que ha ocurrido en julio, olvidado cómo se dice, el año pasado. Estos insertos políticos pagados a menudo presentan textos idénticos publicados en el mismo periodo en diferentes partes de la región, lo que sugiere la práctica de una operación de comunicación internacional coordinada. Se utilizan de publireportajes, contenidos pagados destinados para parecer una pieza de periodismo. A través de ellos, narrativas positivas sobre China son publicadas como el modelo, el partido, el líder, y llegan al público en portugués y español. La indicación de contenido patrocinado, esta no se distingue fácilmente y no siempre se coloca. Hay diferentes niveles de profesionalización de los medios en Latinoamérica, muy sofisticados, y otros ni tanto. Para contar bien la historia de China, to tell China's story well, que es la frase que Xi Jinping la emplea diversas veces, el gobierno chino cree que es necesario equilibrar la información negativa sobre el país en un mercado que es visto como dominado por los grupos mediáticos occidentales y que son hostiles a China, que tienen un sentimiento ante China. Los medios chinos han ampliado y diversificado sus ofertas de portugués y español. En la última década, los medios estatales chinos han firmado al menos 45 acuerdos de intercambio de medios en América Latina para garantizar acceder al tráfico noticioso informativo cotidiano, sino también a todos los informes especiales como fotografías, vídeos, para el uso en distintas plataformas. Acuerdos para la publicación como lo que ha sido firmado el año pasado con el multimedia La República en Chile. Entendemos que este número es mayor do que lo podemos identificar. En varios otros medios encontramos contenido siendo publicado integralmente y es necesario un acuerdo para que esto sea legal. Este proceso de China en busca de audiencia extranjera se inició a principios de la década pasada y cobra intensidad con el segundo mandato del presidente Xi Jinping. Esto sucedió en un contexto de migración digital, de mayor uso de redes sociales y plataformas digitales, entre una transición de la transmisión analógica a la digital y el crecimiento de las nuevas plataformas de medio como fuentes de noticia. También es un periodo de convergencia de la radiodifusión tradicional con las telecomunicaciones. Esta internacionalización de los contenidos oficiales chinos encuentra en Latinoamérica una gran concentración de propiedad por pocos grupos mediáticos que dominan el mercado teniendo varios vehículos, lo que ha permitido que estos contenidos llegaron a publicaciones aún más pequeñas, alcanzando una gran capilaridad. Es también un momento de una grave crisis para el periodismo latinoamericano, de reducción del número de periodistas y de capacidad de los medios. Para llegar al público, los medios chinos priorizaron las alianzas con vehículos tradicionales existentes, posibilitando esta reproducción y distribución sin la necesidad de se tornar propietario de un medio existente o crear un nuevo vehículo o invertir en reforzar las marcas existentes chinas como CGTN en español. Hablamos acá de un consumo mayoritariamente indirecto. Otro mecanismo que estudiamos en esta investigación ha sido los suplementos, que es la utilización de una publicación existente para difundir lo contenido de
del medio oficial chino. Vimos eso en la edición de China Daily en español, junto con El Cronista y Diario 1 en Argentina, y también con el suplemento Conexión China en La Tercera. En ese mismo periodo identificamos el proceso de digitalización de la diplomacia china con la creación de 25 nuevas cuentas diplomáticas en redes sociales en portugués y español desde 2019. Los diplomáticos chinos también están involucrando al público local al publicar alrededor de 400 artículos de opinión en la gran prensa latinoamericana, 19 de ellos en Chile, en el Diario Financiero, El Mercurio y La Tercera. Desde la perspectiva de América Latina, nos lleva a cuestionar qué contenidos internacionales estamos consumiendo, estamos siendo objetos de operaciones de influencia, por qué y cómo podría afectar esto a la opinión pública y la toma de decisiones. Son algunas preguntas que podemos hablar después de los mensajes, los dominantes, donde este fenómeno, donde esta dinámica no ocurre con fuerza también como en los países que tienen relaciones con Taiwán y no con China, también de la coordinación y sincronización de esos mensajes. Seguro que tendremos la ocasión de contestar a preguntas. Muchas gracias. Gracias, Luisa. De nuevo, si alguien tiene una pregunta, póngala en el chat. Bien, mientras esperando preguntas, tengo una pregunta para Carlos. Hablando de la relación China con Chile y más allá del rol creciente económico que tiene la China en la vida del país, hay otros factores que pueden tener impacto o que importan en dar forma a esta relación desde ahora hacia el futuro, o es fundamentalmente algo, un cálculo económico? Bueno, yo diría que, a ver, el cálculo económico ha estado porque parte de la estrategia de apertura y diversificación que Chile siguió se concretó en China. Obviamente la estrategia no era llegar al 30 y tantos %, y obviamente que dentro de los parámetros que Andrés nos señalaba, surge la interpretación de que cuando aumenta en tanto nivel la intensidad del comercio, tú empiezas a entrar en grados mayores de dependencia. Pero creo que en esto hay que ser cuidadoso, porque hay toda una literatura, comillas, de izquierda, que acusa a China de la primarización. Yo creo que esa es una versión demasiado rough de cómo se debe hacer un análisis científico, porque China, claro, compra todo lo que necesita. El que produce las otras cosas, si yo vendo cobre y me lo compran, bueno, me lo compran. Yo lo estoy vendiendo para que me lo compren. Ahora, si yo lo industrializo, ya ese es un tema mío, no un tema de los compradores, porque tampoco podemos poner todo el peso en los otros. Pero sí, eso lleva a temas como el screening, en el caso de la inversión. O sea, los temas puramente económicos pueden transformarse en temas políticos cuando se produce una gran sensibilidad en la relación bilateral por el aumento ya sea de inversión o de comercio. Entonces, si tú compras el 10%, no tienes la misma sensibilidad que si compras y vendes el 30 y tantos %. Si tú eres el quinto inversionista, no tienes la misma sensibilidad de llegar a ser el primer inversionista. Con eso quiero decir que los efectos económicos de la intensificación de la relación bilateral chileno-China, obviamente que van a llevar
o pueden llevar a tener temas más políticos, obviamente. El segundo tema tiene que ver con yo diría con el debate más global. Bueno, el debate global no está configurado solo por estos dos actores, uno pequeño y uno grande, también por otros actores grandes. Y dependiendo de cuáles sean las medidas que se tomen a nivel, por ejemplo, para poner un tema complejo, el tema tecnológico. ¿Qué puede sobrevivir? ¿Cómo puedes tener una relación tecnológica con una potencia como China si te están poniendo dificultades con la potencia que tú tienes mayores relaciones tecnológicas? Tú tendrás que diseñar una política de hasta dónde, en qué sí y en qué no. O tendrás que sufrir las consecuencias de haberte pasado de acuerdo a los límites de los otros. Esto ya no es un problema, es un problema de hecho, que vamos a ver qué es lo que sucede. De hecho, no solo estuvo el tema del cable transpacífico, que se solucionó por la vía de buscar una solución más barata, Jorge tiene otra visión, pero en fin, es así. Pero también sucedió hace muy poco con el último gran debate, que fue, no lo mencioné en razón del tiempo, pero era importante, el tema de los pasaportes. Para los que no son chilenos, hubo una licitación hecha por el sistema de pasaporte, el registro civil. Hubo todo un debate público conocido sobre qué podría implicar esto para los Estados Unidos, dado que Chile tiene visa waiver en Estados Unidos, sobre la base, entre otras cosas, de cómo están los datos incluidos en el pasaporte, y sobre la conocida molestia de los Estados Unidos sobre el control de datos de las empresas chinas. Todo esto está más allá, puede a uno gustarle o no gustarle, pero es parte de lo que se conoce. Pero en Chile, en este gobierno decidieron entregarle a este consorcio chino-alemán, obviamente, que el desagradado se movió, esta vez no envió el secretario de Estado, por suerte, pero hizo presente su desagrado, y entonces el gobierno de Chile anuló la concesión a esta empresa china. En una cosa que fue realmente, desde el punto de vista diplomático, espantosa para Chile, para China y también para Estados Unidos, pero revela que a mi juicio revela una incompetencia completa de parte del gobierno chileno en manejar el asunto. Fue porque salieron todos perdiendo. Bueno, pero finalmente los pasaportes no los va a hacer la firma china. Y por supuesto se va por ahora a mantener el visa waiver. Es decir, que hay instrumentos en el mundo contemporáneo que se usan y que se aplican, los hay. Garay, los brujos existen, de que los hay, los hay. Y obviamente que eso existe, y eso pone límites, y los gobiernos tienen que elegir y eligen, mal, bien, con buena cara, con mala cara. En este caso, con mala cara, y en este caso se eligió mantener, bueno, no sé quién va a hacer los pasaportes a todo esto, pero no lo van a hacer los chinos. Es decir, yo veo que el tema tecnológico y el tema del uso de ciertas tecnologías es el tema más complejo en el proceso de desarrollo y el proceso de desarrollo digital, sobre todo en el futuro de los países de América Latina. Miren lo que está pasando en Brasil, que también se mueve para los dos lados. En Argentina, que perdón Andrés, pero que siempre vende todo a todos, pero en fin, algún minuto también tendrá que sufrir de algún aprete. Pero esa realidad existe, esa realidad es, a mi juicio, la más compleja. Y no creo que se vaya a resolver por la opinión pública. Gracias, Carlos. Fernando Reis ha pedido un par de minutos para ofrecer un breve comentario. Fernando.
Gracias, bueno, muy estimulante. Saludo a todos, Andrés Servina, Carlos Portales, por cierto, y todas las motivaciones también que ustedes, Robert, han hecho con esto. Bueno, todos saben, o varios saben, que fui embajador en China y después director del Instituto de Estudios sobre China hasta hoy día. Lo que yo creo es que hay dos elementos, rápidamente. Uno, el tema de imagen. Las inserciones tienen una mínima influencia en la percepción real de imagen en el país. Llegan a una élite mínima. O sea, cuando uno toma la circulación impresa que tiene el diario El Mercurio, porque eso, las inserciones no circulan en la red, en la versión digital, en consecuencia no pasa por ahí la verdadera influencia en términos de construcción de imagen. Y yo creo que hay otras variables que hay que considerar. Por ejemplo, cómo China, a diferencia de lo que hicieron los autos soviéticos cuando llegaron los Lada a Chile y otras cosas, ganaron la confianza. Hay un dato concreto, no es una... El dato concreto, la Asociación de Importadores de Automóviles entregó las estadísticas en enero y la mayor venta de automóviles en Chile el año 2021 fue de autos chinos. Esos son los que están más arriba. Después están los autos de Japón, y los de europeos y todo lo que usted quiera. Ese dato es significativo porque tiene que ver con que el consumidor de la clase media chilena y de otros sectores más altos con respecto a ese medio concreto que le da estatus, opta hoy día en una manera significativa por ese aporte industrial que viene de China. Ese me parece que es un dato importante rescatar. Segundo tema, los buses eléctricos que circulan en Santiago, que es la capital que tiene más buses eléctricos después de Beijing, hoy día circulando, vienen de China. Y este es un proyecto mayor que también tiene que ver con la confianza en que los viejos buses, en un proceso de tránsito aquí de este sistema que ha sido muy cuestionado, Transantiago, el sistema del transporte público, en fin, pero entraron en una etapa que va a continuar. Entonces, ahí existen allí determinantes muy de fondo. Ahora bien, yo creo que el tema de conversación, y esto tiene que ver con el gobierno nuevo que llega a Chile, es con qué temas me voy a entender con Estados Unidos, la cumbre del 6 de junio, con qué temas me voy a entender con China, en los temas que vienen, por ejemplo, la oportunidad que ofrece la Conferencia Internacional de Biodiversidad, que va a tener lugar en Kunming el 25 de abril hasta el 8 de mayo. Entonces, hay temas en los cuales hay sintonías, en que un nuevo gobierno que tiene una fuerte vocación por el medio ambiente y todas estas variables, tiene la posibilidad de entrar en una interacción con China en aquellas áreas en las cuales, más allá del comercio, inversión y todo lo que se ha mencionado, que son datos reales, están construyéndose otras retóricas, otras narrativas, como dice Andrés muchas veces, en que la confianza se está construyendo en ciertas variables que están aportando sintonías para un mundo joven, que a su vez no tiene precisamente una simpatía construida, en el caso del gobierno que llega a Chile, hacia China, tan significativa como la que se construyó en gobiernos previos, en mi percepción. El gobierno que viene toma una cierta distancia analítica con China más importante, pero al mismo tiempo está buscando cuáles son los factores de construcción. Yo creo que va a ser medio ambiente, hay vivienda, hay todo un avance muy grande de conversaciones concretas en la desalinización de agua, que es un dato no menor para Chile y para muchas otras partes. Entonces, en resumen, creo que la imagen tiene que construirse sobre, o sea, perdón dicho, nosotros académicos tenemos que observar otros fenómenos, más allá de los indicativos que hemos tenido hasta ahora, respecto de dónde y cómo la presencia de China 2020-2030 va a tomar fortalezas o va a encontrar debilidades en la región. Y creo que estas variantes de la relación producto chino con la... Y el otro elemento, y con esto concluyo, es el salto fundamental que se ha dado en los 2 últimos años, derivado de la pandemia, del Zoom como forma directa de diálogo entre China y América Latina. Por primera vez el Partido Comunista explicó a los latinoamericanos qué es lo que era su plan quinquenal, y lo hizo en un Zoom en vivo con la gente del área internacional
del Partido Comunista, coordinando los horarios para que pudieran estar toda la gente de sectores. Hay un tema de nueva utilización de los horarios. Acabamos de tener la semana pasada uno que tenía que ver con los debates de qué significa el concepto, en fin, el concepto de destino común de humanidad, según lecturas desde Europa, desde todo esto ocurrió mientras estábamos en la víspera de esta actividad que estamos viviendo hoy día, dramática, internacional. En consecuencia, el Zoom ha cambiado, a mi juicio, y lo estamos estudiando, el escenario de relación, no solo de las universidades, también de los sectores empresariales de América Latina con China. Gracias, Fernando. O Carlos o otro de nuestros ponentes quisieran ofrecer una respuesta o aumentar el comentario de él, de Fernando, o Andrés. No, me disculpo, me desconecté y me quedé sin batería. Recién me estoy conectando por el celular. Así que voy a seguir un poco la discusión para ver en qué estábamos, porque agarré la última parte de la intervención de Fernando. Ok. Eric. Sí, primero, antes que nada, muchas gracias a todos los panelistas, unas perspectivas muy interesantes. Yo tengo una pregunta y es en parte para Luisa, pero quizás también Carlos y Andrés pueden tener alguna opinión. En la medida en que lo que tenemos es una transformación de la presencia de China, del impacto de China para las economías latinoamericanas, con ese aumento impresionante de flujos económicos, quizás no es de sorprender que en ese contexto hay un creciente interés por parte de las autoridades en China para explicar, digamos, quiénes son, para presentar una narrativa sobre la naturaleza de su sociedad, etcétera. Y también eso en un contexto en que China emerge como cada vez mayor potencia en el escenario global. Y en ese sentido, supongo que estarían de acuerdo que no diverge esa coincidencia entre perfil en lo económico e interés en la cuestión imagen, digamos. No es distinto el caso chino que cualquier otra potencia en el mundo, y sobre todo de Estados Unidos, que ha tenido unas políticas, unas estrategias de diplomacia pública muy activas desde hace décadas en la región. Y la pregunta entonces que tengo es si piensan que es distinto la visión de las autoridades chinas acerca de cómo fomentar imágenes sobre su sociedad, sobre sus compromisos con la región, ¿es distinto a la de otras potencias? Y más allá de si es distinto, si los instrumentos son distintos. O sea, Luisa habla bastante de el paid content, ¿no? El contenido pagado. ¿Eso es algo que se ve desde otras potencias o es únicamente estrategia seguida por China? Y agregaría otras, o sea, en el estudio que tienes, Luisa, también miras, por ejemplo, el enorme aumento en presencia de los diplomáticos de China en América Latina en los medios sociales, ¿no? Eso es algo en que China está nada más replicando lo que uno ve de embajadores de Estados Unidos, de la Unión Europea, de otros países en América Latina, o es algo distintamente estrategia de Beijing. Gracias, Eric. A mí, ¿crees que puedo contestar en portugués? Sí. No, sí. Adelante. Sim. Eu acho que tem mais perguntas do que respostas para a sua indagação. Eu acho que há muita semelhança na estratégia de comunicação dos grandes grupos de mídia ligados ao governo chinês, com
com os movimentos que a gente acompanhou da mídia pública inglesa, a BBC, a Rádio França Internacional, né, o Serviço Exterior Audiovisual da França, a Rádio Canadense, o Serviço Público Australiano, todos eles produzem conteúdo em português, em espanhol, e ao longo, muito antes, multiplicaram esses acordos para poder distribuir o conteúdo através da mídia local na América Latina. Isso aconteceu muito antes, então eu vejo como uma reprodução de uma técnica antiga, que já foi muito praticada. Acho que o fenômeno, na verdade, é uma concentração do movimento de expansão das mídias chinesas num período muito curto, né? Num período praticamente pós-2016, né? Ou que tem alguns acordos que começaram, tem acordos que são dos anos 60 com a imprensa latino-americana, mas em especial as agências estatais latino-americanas, a EBC, a Notimex e a Telam. Esses acordos são muito antigos, foram renovados diversas vezes, e uma nova onda de acordos ali em 2009, 2008, depois desse going out da imprensa chinesa, na primeira onda de going out, e depois com o Xi Jinping no segundo mandato, isso ganhando uma intensidade muito maior, e esses acordos vêm se multiplicando. O que eu acho que não eu acho totalmente que o foco não é o que eles estão fazendo é nociva ou não é nociva, é problemático ou não é problemático. Acho que é uma dinâmica que ainda não tinha sido totalmente identificada em curso. Existe uma problemática sobre uma dependência de agências estrangeiras na produção de conteúdo na América Latina. Isso não é uma questão necessariamente ligada à mídia chinesa, né? É uma questão envolvendo a digitalização e a lógica do mercado de mídia, que se modificou muito, né? A gente viveu uma mudança muito grande entre produção de conteúdo e consumo de conteúdo. Mas a questão do conteúdo pago, o conteúdo pago político sponsorizado por um Estado, essa prática ela é nova para o governo chinês, visando a audiência latino-americana, e também não é uma prática mais utilizada por outros grandes players globais. Ninguém, de fato, não que eu tenha visto, está fazendo essa inserção paga política e que usam o layout de notícia jornalística. Mas o mercado ainda é dominado pela presença de conteúdo estrangeiro dos grandes meios ocidentais, né? As grandes agências de notícia ainda são a Reuters, a AFP e a AF, embora a Xinhua tenha se tornado esse grande conglomerado, né? Essa mídia muito presente, muito recente nessa dinâmica. Agora, a gente deve tratar da mesma forma uma agência de notícias que é a voz oficial do Partido Comunista, que é vinculada, que tem controle financeiro do Estado e também editorial direto, né, que é a voz oficial, da mesma forma como a gente trata as agências de notícia que têm um certo grau de independência, principalmente editorial, não pleno. Da mesma forma, é o mesmo tipo de conteúdo. Enfim, são vários mecanismos, acho que eu já falei demais, né, provavelmente, mas eu acho que o mais interessante é o desejo de acesso e de mobilização a essa audiência latino-americana. O embaixador fez um pequeno comentário antes, dizendo que atinge uma elite mínima. Eu acho, de fato, que atinge também uma elite mínima latino-americana, mas com as redes sociais, com esse conteúdo sendo compartilhado nas redes sociais de cada um desses veículos de mídia e depois por indivíduos, o alcance é muito maior. Gracias, Luisa.
Anoto que tenemos tres manos levantadas. Primero Carlos, después Andrés Servín, seguido por el embajador Jorge Jaime. Y una vez terminadas estas intervenciones, yo creo que vamos a llegar al cierre del evento. Pero, Carlos, comenzamos contigo. Sí, dos cosas. A ver, primero, recordar una cosa, porque estamos dando por supuesto que aquí estamos comparando con otros actores internacionales. Yo debo recordar que hace más de 3 años que no hay embajador de los Estados Unidos en Chile. 3 años que la embajada está vacante. ¿Ustedes creen que eso tiene alguna importancia? Bueno, segundo, lo interesante en este proceso de inversiones y sobre todo de compra de activos es cómo muchas empresas que eran de propiedad americana, canadiense, europea, han sido compradas por los chinos. Es decir, aquí no solo hay una actividad de los chinos en relación a Chile, sino que también hay una desactividad o una retirada de los capitales de los países centrales. Es decir, hay como... a mí me llama mucho la atención, y yo no lo he seguido, pero a lo mejor Jorge sí lo ha seguido, toda esta iniciativa que habría montado el Banco Interamericano con el nuevo director ejecutivo o presidente ejecutivo, o como se llame, para nearshoring, tratar de traer inversiones que estaban en China hacia países de América Latina, que casi siempre se habló de Colombia y de América Central, pero bueno, pero parece, no sé, a lo mejor yo estoy muy desinformado. Me gustaría saber, Jorge, si tú tienes alguna información, si eso ha tenido algún efecto. Es decir, no es solo lo que haga China o lo que no haga China, sino lo que no hacen los otros. Y yo recuerdo una anécdota, perdón, no lo voy a decir porque si no va a ser muy largo. Pero en fin, finalmente, o sea, creo que es importante en este tema y en el análisis del tema, sobre todo en el tema de los mensajes, recordar siempre cuáles son los portadores de los mensajes. Yo estoy muy de acuerdo en que el tema de las inversiones, de las inserciones pagadas es de lo menos eficiente. Porque está bien que existe, todo eso es así, pero yo no creo que tenga un... Pero sí es distinto cuando tú eres un latinoamericano y prendes en la noche las noticias. ¿Qué prendes tú? ¿La BBC? ¿La Deutsche Welle? RT Noticias, más o menos, además no está en los canales. Regulé que RT Noticias, de repente le ponen, o sea, no, siempre le ponen un fuerte contenido antiamericano, pero no creo que convenza demasiado. Los chinos ni aparecen en pantalla. Yo no sé si en algunos otros países está las noticias chinas, pero me parecen en general, generalmente son excelentemente aburridas. Por lo tanto, no creo que tengan... Porque claro, también en esto de las noticias hay que tener, bueno, una cierta expertise. Entonces, yo creo que también habría que evaluar el efecto de eso a través de un análisis más de fondo de contenido. Gracias. Gracias, Carlos. Andrés. Sí, muy brevemente, en realidad porque yo en este momento estoy, ya lo mencioné, muy empapado con el tema de Ucrania. Yo creo que ahí sí, cuando establecemos, lo mencionó Carlos con respecto a RT. Primero lo que se ve con la estrategia comunicacional china, ya lo señaló muy bien Luisa, es básicamente que es unidireccional, monolítica, reciente,
a veces utiliza medios como los medios pagos, pero lo sintetizó muy bien Carlos, termina siendo muy aburrida. Y cuando nosotros comparamos con estrategias más sofisticadas, y yo en este caso no estoy tomando los medios occidentales, estoy tomando Rusia y RT en particular, hay otro elemento muy llamativo, y es que, y no estoy haciendo comparaciones en otros planos, pero los rusos tienden a legitimar lo que dicen en sus medios a través de la incorporación y la participación de expertos, analistas, gente que tiene capacidad de opinión, que legitimen un poco el mensaje que ellos mandan, ya sea anti-occidental, anti-estadounidense, etcétera, etcétera. Yo no veo, y esto es una observación, no veo esa participación en los medios chinos. La estrategia china parece venir en una sola dirección y no necesitar legitimarse con la participación de otros actores. Lo digo meramente en términos de una observación por lo que está pasando en este momento y me quedo ahí porque sé que estamos cortos de tiempo. Tienes razón. Gracias, Andrés. Y con la última palabra, el embajador Jorge Jaime. Muy buenos días. Un gusto compartir con tantos amigos. Gracias, Eric, por organizar esto. Muy brevemente, un par de cosas, respondiendo a lo que plantea Carlos. Yo tengo entendido que toda la estrategia del nearshoring, que pareciera ser unos objetivos fundamentales del BID en estos días, no avanza mucho. Cuesta mucho. La gente cree que llegar y trasladar empresas de China a Colombia o a México o a otros países. Eso toma mucho tiempo, es muy complicado, hay muchas variables. Yo creo que tiene mucho de volador de luces. Eso. Lo que yo quería mencionar era brevemente algo respecto de la estrategia diplomática de China para llegar a la opinión pública en América Latina. Yo creo que aquí hay varios puntos a resaltar. Uno de ellos es el cambio significativo que ha tenido el papel del embajador. El embajador chino tradicionalmente era una persona muy poco quitada de bulla, muy formal, muy enmarcada dentro del protocolo, del cual rara vez se escuchaba. Eso hoy día ha cambiado. Y el embajador chino hoy día en los países latinoamericanos, en otras partes también, pero estamos hablando de América Latina, es frecuentemente es una de las personas, uno de los embajadores más destacados, de quien más se oye, de quien más se escucha, y tiene una presencia muy importante. Ese es el primer punto que quería hacer. Eso es un cambio en relación a lo que existía antes, que no era así. Segundo, quisiera también subrayar el uso de las redes sociales por parte de los diplomáticos chinos y los embajadores chinos en particular, que es extremadamente activo y dinámico. Y acá hay un tema que a mí me parece particularmente interesante. Lo que escuchamos permanentemente es que todo lo que se dice por parte de los diplomáticos chinos naturalmente viene todo de Beijing con instrucciones muy precisas y lo único que hacen es repetir exactamente lo que les dicen desde el comando central de la Cancillería. La verdad es que en las redes sociales eso no funciona así. Es imposible depender de las instrucciones que le dan para uno responder un tweet. Entonces, el punto que estoy tratando de hacer es que este papel más destacado de los embajadores chinos ha ido también de la mano con una mucho mayor autonomía en términos de cómo ellos interactúan con el medio. Ellos no pueden esperar que le llegue la instrucción a cómo responder a un tweet. Twitter no funciona así. Entonces, eso es importante lo presente. El tercer punto, y esto va vinculado con lo anterior, es que China ha entendido, como otros países no han entendido, que tiene muchas ventajas el poner una cara en un país. Esto es, el embajador representa a ese país, pasa a ser la figura representativa y la gente lo identifica con ese país. En otros países del mundo no solo no vemos eso, sino que vemos una capitis diminutio. En Estados Unidos, ya lo ha dicho Carlos Portales, el rol de los embajadores, creo que la mitad de las embajadas en América Latina en este momento no tienen embajador. En muchos otros países
en el Reino Unido, en los propios Estados Unidos, los embajadores están sometidos a ataques permanentes. A varios de ellos les han cortado la cabeza por distintas razones. Están sometidos a los partidos populistas, los líderes populistas. Les encanta atacar a los embajadores. Los ven como símbolos de todo lo que ellos rechazan. Entonces, es un fenómeno muy, muy curioso. Mientras China está realzando el papel del jefe de misión y lo pone al frente y lo pone como cara visible de China en cada uno de los países, otros países lo que han hecho es básicamente disminuir el papel del embajador con las consecuencias del caso. Entonces me parece que esos son los temas más finos que nosotros tenemos que examinar cuando analizamos la relación de China con la opinión pública en nuestros países. Muchas gracias. Gracias, embajador Heine. Me parece que eran una serie de observaciones muy valiosas para terminar este evento y anticipo y espero que se vaya a terminar, se vaya a continuar este diálogo más allá de la pantalla chica de hoy. Pero bien, hemos llegado al cierre del evento. Quiero de nuevo agradecer a todos nuestros ponentes y a los participantes en este evento. Eric quiere decir algo. Perdón. Y simplemente para terminar, darles espero que tengan un buen día y hasta la próxima vez. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Gracias. Gracias.